¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X, conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Llegó julio, nueva presentación y siempre la mirada del periodismo agudo de la pauta Stock. Ya están con nosotros don Roberto Munita, académico. ¿Cómo está, Roberto? Bien, gracias. ¿Cómo están por acá? Analista político también, miembro de Renovación Nacional. Así es. Y nuestro editor general de Interferencia, don Floqui. ¿Cómo está, don Andrés? Andrés Almeida. Muy bien, gracias. Bienvenido. ¿Vieron que tenemos nueva presentación del programa? Muy buena. Llegó Julio. Llegó Julio con nueva presentación, bien, con hartos arquetipos, ¿eh? A propósito de que llegó Julio, les quiero mostrar un meme de Julio. Estos mueven los memes de Julio, ¿eh? Este que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar ahora. Miren. Julio no tiene buena pinta. Está demacrado, Julio. Metió los dedos en el enchufe, Julio. ¿Y qué pasa cuando metís los dedos en el enchufe? Se te pone el pelo así, Te da la corriente y las cuentas de la luz son más caras. Así que se dio cuenta de lo que va a tener que pagar Julio ahora con las cuentas de la luz. Comencemos hablando, ¿les parece en esta pauta Stock? De lo que significan las alzas que pueden llegar hasta un 60%. Ahí lo vamos a conversar bien, ¿ah? ¿Cuánto podrían subir las cuentas de la luz? Con el siguiente titular. Muy bien, gobierno anuncia iniciativa para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico, con la foto ahí del ministro del ramo, ¿no? Del ministro Pardo, que le salen también críticas en el propio oficialismo, don Roberto. Es complicado este tema, ya lo veníamos pensando desde hace algunas semanas, porque cuando se empezó a hablar del tema, olía a posible crisis del oficialismo. Hoy día la crisis está de alguna forma desatada, o quizás todavía no, y va a seguir subiendo el calor, pero hoy día ya hay críticas. Por ejemplo, a mí me sorprendió la vocería de la presidenta de la Cámara de Diputados, que es militante comunista, está en el oficialismo, pero ella fue muy dura con el ministro Pardo. La diputada Carola. La diputada Carola, exactamente. Y esto demuestra de alguna forma dos almas que hay dentro del oficialismo. Hay un alma que ve que se aproximan las elecciones, que dice acá tenemos que salirnos un poquito de la lógica de la moneda y empezar a demandar más subsidios, ponernos del lado de los ciudadanos, y otros que dicen no, lamentablemente acá tenemos que morir con las botas puestas y defender al oficialismo. Sí. Se suman también los alcaldes, ¿eh? De oposición y oficialistas. Por supuesto. Que también van a las reelecciones y están hablando de esto, que hay que poner una solución mejor de la que hasta el momento se conoce, ¿no? Claro, sobre todo porque hoy día es la primera alza, hoy día, literalmente hoy día, y la segunda alza está pronosticada para octubre, que es el mes de las elecciones. Exacto. Entonces los alcaldes que van a la reelección dicen, me va a tocar, aunque los alcaldes no tienen pito que tocar, la gente muchas veces no entiende estas cosas, entonces dice, me va a tocar enfrentar las elecciones con la segunda alza. Claro, aquí está lo que hablábamos recién, ¿no? La otra vez del Diario Financiero, que el alza de las cuentas de la luz tienen que a los alcaldes que entregando una carta en La Moneda para pedir subsidio eléctrico ampliado y sin postulación. Los alcaldes pertenecientes a la Asociación de Municipios Libres entregaron una carta al gobierno del presidente Boric con medidas concretas que permitan entonces mitigar el impacto del alza en las cuentas de la luz. Y además el sueldo mínimo queda, digamos, te suben el sueldo pero para pagar la luz, pues, queda ahí neteado finalmente, ¿no? Es un tema súper complicado. El alza es brutal, va de 15% a 60%, sí. Va a afectar los bolsillos de todas, y si se transforman en un tema de campaña puede ser potencialmente desastroso, ¿no? Especialmente para el oficialismo, si es que no suelta la billetera. Yo tengo la impresión, la intuición, puedo estar muy equivocado, pero que en algún momento van a tener que soltar. Yo creo que no hay manera de evitarlo. El ministro Marcel ha sido súper responsable con el tema de la inflación, pero finalmente él tiene que gobernar también para que el país sea estable y no sucedan, digamos, crisis como las que sucedieron. Acuérdate que el estallido social fue por 30 pesos, digamos. O sea, entonces, en algún momento esto va a tener que ser resuelto. A mí me llama profundamente la atención cómo se ha resuelto históricamente esto, porque lo que se hizo básicamente fue bajar las cuentas de luz de ayer para subirlas cuando la electricidad fuera barata, pero nunca fue barata la electricidad. Entonces hay unos errores. Claro, hay unos errores brutales entre el gobierno de Piñera y el gobierno de Boric para calcular la electricidad, el costo de la electricidad a futuro, que se terminó transformando las leyes PEC famosas en subsidios encubiertos que hoy día tienen jodida la billetera fiscal, complicado las cuentas públicas y con
una crisis ciudadana en ciernes. O sea, es no, una y la crisis, situación... como tú decías, política. De hecho, ya están hablando los alcaldes, como salía esta nota, y uno de ellos, de uno de los sectores vulnerables de Santiago, Cerro Navia, el alcalde Tamayo. Miren lo que dijo. Estamos solicitando aumentar los subsidios al 80% de la población con menos recursos del registro social de hogares. Además, que esto sea automático. El Ministerio de Desarrollo Social maneja el registro social de hogares. O sea, no cuesta nada que esto sea un trámite automático porque, una vez más, los más pobres, por un tema de brecha tecnológica, verán dificultado el acceso y mucha gente, si ustedes van ahora acá a las calles y les preguntan a la gente cuánto ya iniciaron el trámite, mucha gente ni siquiera sabe que hay un subsidio. Por lo tanto, eso debe ser automático. Ahí se veía la alcaldesa de Quinta Normal, Reina Delfino, que es Partido Socialista. Atrás estaba la alcaldesa de San Miguel, que es del Partido de Convergencia Social, estuvo Iracy Hasler, comunista, y también estaba la alcaldesa también comunista, Javiera Reyes, ¿no? También de Los Pejos, también presente en esto, entre otros alcaldes oficialistas haciendo este petitorio. Esto a mí me provoca una especie de déjà vu, porque me acuerdo que en los primeros meses de pandemia, a los alcaldes que uno veía más activos en la moneda, pidiendo más subsidios, era Codina. Claro. Y me acuerdo perfecto que Codina una vez incluso se agarró en los patios con Blumel, de la Renovación Nacional, claro. Se agarró con Blumel, que era ministro de Interior en ese momento, porque justamente también era no hay plata, al final el gobierno tuvo que abrir la billetera y a veces es mejor abrirla antes que abrirla después, cuando el daño político ya está hecho. Claro, buena ese recuerdo, porque fueron precisamente los alcaldes quienes empujaron las soluciones finalmente, ¿no? Es que te tienes que desmarcar del gobierno si que quieres ser electo, porque el gobierno está tomando medidas impopulares y te asocia. Entonces, la obligación no es de la oposición de salir a desmarcarse rápido. La oposición está desmarcada por definición. Es el oficialismo el que tiene que generar la brecha. Es muy complicado. Nombraste a la diputada Carol Carriola, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se desmarcó también de todo esto con la siguiente declaración. Que en la práctica como acción genera más deuda y encarece más aún las tarifas para la ciudadanía. El proyecto de ley trae consigo alzas considerables en las tarifas eléctricas. Varios diputados y diputadas le preguntaron al Ministerio en innumerables oportunidades el dato de cuánto va a subir la tarifa. Esto no ha sido respondido y creo que es importante que sea transparentado. Para mí, votar este proyecto de ley hoy día, sin estos datos, de alguna u otra manera es votar a ciegas. Y quiero decirlo, presidente, porque yo sé que el gobierno está haciendo un esfuerzo por resolver un problema que es real, que es la deuda. Sin embargo, el mecanismo que aquí se nos ha propuesto, lo único que hace es seguir aumentando intereses en el tiempo. Como decía ahí abajo, 9 de abril fue esto, ¿no? Pero ella ha mantenido su discurso de que no ha habido una transparencia en la entrega de información de parte del Ministerio. Claro, porque si uno hace historia, han sido 3 leyes las que han tramitado al Congreso. Sí. Porque justamente ha sido necesario volver a negociar un congelamiento de los precios, etcétera. Y eso, si no me equivoco, ese recuerdo es de la última ley que ella votó en contra, y ojo, curiosamente, la UDI y el Partido Republicano también votaron en contra. Entonces se produjo por ambos extremos un parelé que no fue suficiente, en fondo, porque esta ley se aprobó, si no me equivoco, por unanimidad en el Senado y por una alta mayoría en la Cámara. Pero ya en ese momento ya existían críticas, decía, esto es pan para hoy día, pero hambre para mañana. Sí, la urgencia ganó en esas batallas legislativas, y los legisladores, para no ponerse, digamos, el mote de que habían sido quienes habían frenado el congelamiento de las tarifas, postergaron la discusión, pero la discusión es muy relevante, porque finalmente lo que la izquierda, por lo menos, quería discutir y no se pudo discutir porque se fueron congelando las tarifas, era en realidad las utilidades de las generadoras eléctricas. Porque el sistema está compuesto por generadoras, distribuidoras y transmisoras. El 70% de tu tarifa corresponde a generadora eléctrica, claro. 10% a la transmisión y un 20% más o menos a quienes distribuyen, ¿no? Claro. Entonces nunca se habló de cuál iba a ser, digamos, el porcentaje de utilidades o las leyes largas, ¿no? De que iban a tener en este caso las generadoras, que son las que están aumentando más el valor de la electricidad. Sobre todo aquellas generadoras que firmaron el contrato antes de 2014, claro, que fueron un contrato que eran muy buenos para ellos, ¿no? Frente a las que vinieron después, ya con las nuevas formas de energía que se podían meter dentro de la malla eléctrica, ¿no? de la malla energética, claro, ¿no? Que son muy distintas. Sí. Pero son esos contratos antiguos los que estarían encareciendo, según algunos especialistas, esta tremenda alza. ¿Qué les parece la respuesta que da el presidente del Sur, señalando que deuda que no se paga se hace más cara, ¿no? Dentro de este contexto, además de año eleccionario, como tú dices, Roberto? A ver,
por favor. Sí, no, es casi evidente, ¿no?, que la deuda que no se paga se hace más cara, pero lo que ha pasado acá es que el tema del congelamiento de las tarifas fue con una promesa, no hay que olvidar eso. La promesa fue que la energía en Chile iba a ser más barata. Eso fue durante el gobierno de Piñera, con el ministro Llobet. Dijeron, mira, aquí va a haber un tema con el dólar, va a bajar el dólar y la energía, en los términos precios generales del petróleo y en general, van a ser más bajos, y además nosotros vamos a tener energías renovables que van a poder alimentar la matriz energética. Y eso viene incluso de antes, de Pacheco. Pacheco empezó con esa idea de que estamos subiendo, pero después va a bajar la... Pero para el PEC, pero fue Llobet el que para el PEC dijo que íbamos a tener energía barata para el 2024. Eso dijo Llobet, y la verdad es que los pronósticos son absolutamente equivocados. Yo no sé qué clase de ingenieros eléctricos están ahí, pero es evidente que cuando estaba Llobet no había guerra en Ucrania, ni había toda esta crisis del dólar a propósito de la misma guerra por el tema del petróleo. Pero ya hace 2 años atrás sí, y con otras 2 leyes PEC sí había ya crisis en Ucrania, y sí había el tema del petróleo alzando los precios de la energía. Entonces, las 3 veces postergar pensando que iba a haber una energía barata a futuro, que un análisis que nadie puede comprender, porque habían elementos internacionales como para saber que la energía no iba a ser barata, fueron postergando el problema, pero bajo una propuesta, bajo una promesa, que es la promesa de que la energía va a ser barata. O sea, vamos a subir las cuentas, pero porque el día de mañana las cuentas van a ser baratas. Entonces, acá hay un defraudamiento a la fe pública por parte de los consumidores y de los ciudadanos. Escuchemos al diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, ¿no?, respecto también de el actuar, ¿no?, del ministro Pardo. Yo creo que el tema de interpelación es algo que debemos hacer. La interpelación cae de cajón para este tipo de casos. La interpelación es para que el ministro venga al Congreso y en la sala sea interrogado para explicar. Y como acá todo ha sido explicado a media, con datos falsos, de manera enredada, que nadie entiende nada, la interpelación fue pensada justamente para estos casos. Entonces la interpelación tiene que ir de todas maneras. La acusación constitucional, yo creo que va a depender de la interpelación, de si el ministro es capaz de dar cifras o no, de explicar por qué entregó cifras erradas al Congreso en el momento de legislar, por qué se dejó crecer la deuda hasta 1.000 millones de dólares. Primero hay que escucharlo. Ya ni al PC ni a la UDI le ha gustado el actor de Pardo. Y además... se gustan los extremos. Además, Roberto, esto del 2022 se puede haber empezado a arreglar, ¿no? Y ahora, y como tú lo recordaste muy bien, año eleccionario por todos lados, ¿no? Sí, y el presidente Boric dice esa frase que es de perogrullo, ¿cierto? Es evidente y nadie la duda, que cuenta que, o sea, como es deuda que no se posterga, se hace más grande, en el fondo, y hay que pagar las deudas, está bien. Pero también hay una cuestión que uno aprende en comunicación política, que hay que ir preparando el camino, hay que ir pavimentando, sobre todo las malas noticias. Recordemos la frase y me dices cómo se puede haber pavimentado mejor este camino. Mira. Y como presidente de la República, yo tengo el deber de ser responsable y pensar no en la próxima elección, sino en la sostenibilidad de las finanzas públicas, pensando en las familias chilenas. Hoy día, producto del congelamiento de tarifas desde el 2019 en adelante, se ha acumulado una deuda de 6.500 millones de dólares. Eso es mucha plata. Y la experiencia que yo he tenido en el gobierno es que deuda que no se paga sale más cara. Cada usted una sangría para el Estado. Son 100 millones de dólares mensuales, ¿no? Y ojo, que hay una arista que no se ha tocado mucho, que es la arista medioambiental. Porque toda la apuesta de electrificar la matriz energética para el tema de calefacción era una apuesta de energía barata para que la gente, por ejemplo, en el sur dejara usar leña. Pero si tú subes la energía eléctrica sin subsidios, ¿qué va a pasar? Es un incentivo a seguir usando leña, cosas así. Entonces, incluso en términos medioambientales es contraproducente esta alza de tarifas, que contradice la idea de un gobierno ecológico. Yo creo que por todos lados hace agua el tema. Roberto, ¿cómo se debe haber actuado entonces en esto? A ver, o sea, de partida, yo creo que esto era... Yo no soy experto en energía eléctrica, entonces me cuesta decir esto, pero se ve evitable. Se ve que, sobre todo si es que habían ya datos de lo caro que estaba saliendo esto, no sé si era la mejor alternativa una tercera ley, no sé si esto se pudo haber adelantado. Yo, como asesor político, hubiera recomendado no hacerlo por ningún motivo en año electoral, ¿cierto? Y menos en julio. ¿Por qué esperan a los meses de invierno, que es cuando la gente más siente la necesidad de energía? ¿Por qué hacer ahora el primer aumento? Y si lamentablemente es así, debió haber una campaña, a mi juicio, más amplia explicando esto, explicando
los montos y la razón, en el fondo, el fundamento, no esperar a que esto estallara en la puerta del horno. Porque fíjense que a los gobiernos les encanta contar las buenas noticias, y hasta hace poco hemos visto, ¿se acuerdan el famoso comercial de la gente tomando desayuno para explicar la reforma de pensiones, que fue muy criticada la ministra Jara, porque estaba dando por hecho una negociación que aún se negocia en el fondo, como que se apuró, y ahí se apuraron con la comunicación de gobierno, y acá no hicieron comunicación de gobierno. Acá el ministro Pardo, Marcel, empezaron a hablar cuando la oposición le empezó a criticar el tema, cuando tuvieron meses para explicarle a la opinión pública que el congelamiento iba a implicar ciertas alzas, etcétera. Pero también una irresponsabilidad por parte del Congreso, porque el mismo Congreso, y me acuerdo de la discusión de la ley, yo revisé la discusión de la ley del 2019, y en la discusión de la ley decían todos los senadores, todos los diputados que había que aprobar esto urgente, pero que había que inmediatamente ponerse a reflexionar y ver cómo hacer para hacer leyes largas que dieran estabilidad, que no fuera solamente una ley transitoria en la cual se pagaba se pagaba las cuentas con la supuesta baja de la electricidad futuro. Sí. Y nunca pasó. O sea, nunca los diputados ni los senadores se pusieron de acuerdo como para poder avanzar en leyes largas. Y aquí yo creo que lo que no han puesto es la cola al burro, ¿no?, en el juego, es el tema de las utilidades de las generadoras. Yo creo que ese es el lobby que está detrás de postergar crecientemente cada vez las cuentas de la luz y no atacar el tema de estas empresas que son reguladas, ¿no? Que debieran discutirse cuántas son las utilidades que podrían ganar, y así tú tienes una manera de rebajar las tarifas. Claro. Oye, muchas de ellas son monopolios, ¿no? Sí, regulados, pero son monopolios. Sobre lo que dice Andrés de la responsabilidad del gobierno, del Congreso, todo eso, me está acordando que hace como 2 semanas atrás me tocó ir a un congreso académico en Bogotá, el congreso latinoamericano más grande, se juntan todas las ciencias sociales, politólogos, sociólogos, etcétera, y me tocó ir a un panel donde unos profesores de ciencia política hicieron una investigación súper interesante sobre ¿cómo se dice?, la efectividad o la proactividad legislativa en los últimos gobiernos, o en los últimos periodos, digamos, y durante la pandemia se produjo como el mayor virtuosismo, por decirlo así, legislativo. Hubo una reactivación gigante, estaban todo el día legislando, y tiene sentido, porque tiene sentido por varias razones, que fue lo que discutimos ahí en esa mesa. Que todos nos reactivamos después de la pandemia. Es más eficiente para muchas cosas. Es que al revés, como están encerrados, tenían que mostrarle a la ciudadanía que sigan trabajando, no habían semanas distritales, etcétera, se pusieron a legislar por un lado, pero por otro lado también hubo mucho cambio que hacer. Acuérdate, incluso hubo congelamientos de un montón de cuestiones, en arriendos, ¿te acordáis? Sí. Y cada congelamiento era una ley, y también había mucho interés en ayudar a la ciudadanía que lo está pasando mal. Pero lamentablemente siento que hoy día no estamos de alguna forma como estamos con la resaca de esas ayudas. Pero ¿cuáles son las soluciones? Lo urgente reemplazó lo importante. Ponerse serio. No, pero ¿qué es lo que es? Porque está la idea de hacer una ley corta, de aumentar los subsidios, no se puede seguir acumulando una deuda de 100 millones de dólares al mes, ¿no? Y tampoco se puede esperar de brazos cruzados que, según el Banco Central, en los próximos 12 meses, estoy leyendo acá, que podrían subir hasta casi un 60% las tarifas en los próximos 12 meses, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues se podrían, por ejemplo, volver a revisar los contratos, las generadoras, que son los más antiguos, y bien ya sabemos que la distribución prácticamente son monopolios, estos regulados, digamos. En la generación donde está el mayor problema, aunque de todas maneras podrías aprovechar de revisar toda la cadena, ¿no? De la distribución, generación, distribución y transmisión. Transmisión y distribución, claro. Enel y Engie son los más antiguos, incluso tienen el carbón de por medio, ¿no?, dentro de los contratos. Pero hay preguntas de fondo, ¿eh? Lo otro que a mí ya es una duda, no tengo ninguna certeza, pero todo esto se basaba en una matriz de energías renovables que supuestamente iban a ser más baratas la energía, pero no funcionó, no está funcionando, está tarde. Hay una serie de preguntas en torno a... Fíjate que el diputado Mulet, que lo invitamos el viernes pasado, dijo 2 cosas interesantes. Uno, que efectivamente ellos tenían la información de Pardo. Defendió a Pardo de las críticas de que no ha sido transparente la información, y él, como parte de la comisión del ramo, decía, no, si nos entregó la información correctamente, quizás a otras diputados no le ha llegado, pero a nosotros se nos entregó. Y segundo, habló también del lobby que están haciendo las grandes empresas generadoras, distribuidoras, para que precisamente no funcione
esto de que la matriz energética sea también alimentada por otro tipo de energías, por ejemplo, renovables o fotovoltaicas también, ¿no? Y el hidrógeno verde. Ayudar a que la gente tenga su propia energía en el techo de su casa, energía solar al menos, y con eso no solamente baje las cuentas, sino que también cuando tú insertas energía propia al sistema, se te descuenta también eso después a ti, ¿no? Es bien preocupante, es bien preocupante que la promesa de energías verdes y renovables esté atrasada o esté bloqueada en alguna medida por intereses, ¿no? Eso yo creo que es un tema que también hay que discutir de fondo. Yo creo que acá, claro, obviamente el tema de la urgencia siempre nos obliga a subsidios, postergaciones, congelamiento, etcétera, pero en algún momento hay que ponerse serio y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Y esa discusión no se ha hecho y yo creo que ya es impostergable. Pero el presidente dijo que lo serio era tener que subir las cuentas. O sea, tú preguntaste recién qué se puede hacer. Bueno, yo creo que nada, hay que pagar la cuenta. Estoy de acuerdo que no podemos seguir postergando esto, y yo creo que el gobierno se va a tener que, como si somos un chileno, tragar el sapo, en el fondo. Va a tener que subir. Hay una frase que se dice mucho, que winter is coming, ¿cierto? Sí. Y yo creo que al gobierno le llegó el invierno. Sí, winter is coming para el gobierno, porque lamentablemente le tocó esto en un periodo electoral, un periodo álgido. Chile tiene holguras para endeudarse. Oye, disculpa, winter is coming, y además en medio de la guerra de tronos, po. Sí, eso es la elección que se vienen luego. Y con otras variables que también son flancos bien difíciles para el gobierno, como la reforma previsional, como la ley larga de ISAPRE, en el fondo la reforma de la salud, donde el pacto fiscal, donde el gobierno sabe que no tiene los votos. Hablaremos de ese tema también dentro de Pauta Stock. Pasemos a otro tema, ¿no? Las reflexiones, siempre decimos, siguen en su casa, porque este también está muy bueno. Este tema, miren. Primer escollo de la Comisión de Ética, dice interferencia en esta nota, acceder a los WhatsApp, donde 3 ministros aparecen ligados a casos de corrupción. Todo esto, por supuesto, en la Comisión de Ética de la Corte Suprema, que integra el señor Blanco, la señora Chevesich también está en esa. Y la Adelita Rabanales. Y Adelita Rabanales. Y Mario Carroza también está ahí, ¿eh? Mario Carroza nombrado en estos WhatsApp, y la señora Rabanales, que estuvo en aquella cena. No, ellos son de la Comisión de Ética, de la Adelita Rabanales de la Comisión de Ética junto con la Chávez. De la Comisión de Ética junto con Chávez. Sí. Ya. ¿Qué le parece a usted, ya que hágase cargo de esta nota de interferencia.cl, don Andrés? Mira, ¿te acuerdas que la semana pasada conversamos un poco de cómo venía esto y que el Pleno de la Suprema había decidido no convocar a la Comisión de Ética, pero se iluminaron y decidieron hacerlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, fue una señal interesante porque quiere decir que primó cierta sentido común con respecto de que una defensa corporativa tan burda iba a hacerle finalmente daño a la Corte Suprema, y terminaron convocando a la Comisión de Ética. Pero ahora la pregunta es, bueno, se compuso esta Comisión de Ética, pero ahora la pregunta es cuál va a ser la capacidad de investigar de esta propia Comisión de Ética a los propios pares, ¿no? Tú generas acá una cuña bien complicada dentro de pares, dentro de este colegio que hablábamos, ¿no? Y sabemos que están divididos ellos también, ¿no? Claro. Después de estos reportajes de CIPER, hay un quiebre en la Suprema respecto a este tema, ¿no? Claro. No hay un pleno acuerdo, y es una institución que hoy día está complicada y donde hay distintas miradas de cómo abordarlo. Pero quizás la piedra filosofal del caso, ¿no? O el santo grial de este caso son los famosos WhatsApp. Y es muy difícil para la Comisión de Ética de la Corte Suprema saber respecto del comportamiento ético de los jueces si es que no se liberan los WhatsApp, por lo menos lo que están ellos mencionados. Y es como tautológico este caso, claro, como que se cierra un círculo. Oye, además déjame recordar lo que pasó el viernes, que fue también la gran pimienta en todo este caso, ¿no? Que fue cuando finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago acordó rechazar el recurso de protección que presentó el abogado Mario Vargas en abril contra el Consejo de Defensa del Estado, el CDE y el Ministerio Público, para impedir el acceso a los mensajes que intercambió con su colega Luis Hermosilla y que estaban registrados en el teléfono incautado al reputado penalista, según esta nota, no de la tercera, reputado hasta hace poco, me imagino. El Tribunal de Alzada planteó que no se puede controlar la investigación que desarrolla en forma autónoma el Ministerio Público, con esta nota que estamos viendo ahí. Entonces la Suprema, esto se va a conocer, pero esto puede escalar la Suprema, porque esto es la Corte de Apelaciones de Santiago. Y en la Suprema, si escala, podría ser visto precisamente por ministros que están nombrados en los chats. Sí. Entonces se produce nuevamente este círculo, ¿no?
no virtuoso, si tú quieres. Claro, exactamente. No, y hay una reflexión un poco mayor que no solamente ha tenido lugar en la Corte Suprema, sino que también en el Congreso, sobre si las comisiones de éticas debieran ser internas o debiera haber algún tipo de comisión o de cuerpo externo que justamente se preocupe de estos temas, porque en el Congreso está pasando lo mismo. Acuérdense que también ha habido harta duda sobre la comisión de ética, sobre los miembros, sobre ciertos casos, y están pidiendo que haya un ente externo que revise el fondo y que pueda determinar si es que dicho cuerpo, Congreso, Corte Suprema, lo que sea, actuó bien o mal en el fondo. Porque cuando son los mismos pares los que están ahí metidos, es complejo ser como el malo de la película cuando tú media hora después tienes que estar legislando o decidiendo casos con ellos. Sí, nunca estuvo mejor puesto acá el término juez y parte acá, ¿no? Porque, como te digo, es como incluso medio ridículo, ¿no? Que las mismas personas que puedan estar nombradas en estos chats de Hermosilla sean los que tengan que decidir si se conocen o no se conocen esos chats. No, porque ahí tienen que inhabilitarse. Sí, tienen que inhabilitarse. Sí. Hay algunas cosas. Pero igual sus pares. No, pero es que tampoco sabemos cuáles son, ¿no? O si ellos mismos tampoco saben si están nombrados. Porque pueden decir, chuta, capaz que esté nombrada. Obviamente hay unos que ya han salido públicamente, pero hay otros que no. Y hay otro tema que tiene que ver con las atribuciones, porque eventualmente el Ministerio Público podría tener algo que decir y arbitrar en este tipo de situación, pero también es la Corte Suprema la que tiene que definir cuál es el alcance institucional del Ministerio Público para resolver este tipo de cosas. Entonces, juez y parte, te quedas incluso con el Ministerio Público, que podría terciar un poco en esta situación, teóricamente, pensando que el fiscal nacional lo quisiera hacer. Hay temas también que no están del todo claros desde la perspectiva del orden institucional. Sí. ¿Hacia dónde conduce todo esto, crees tú, Roberto? ¿No? ¿Cuál es a propósito de la salida de las cuentas de la luz? ¿No? ¿Qué salida institucional tenemos acá? ¿Dónde está la luz, digamos? Lo que ha desnudado mucho esto también, y lo hemos conversado harto con Mauricio Daza en sus clases de pizarra y de ética, también cómo está atravesado finalmente todo el poder en uno solo, ¿no? Desde el poder político hasta el poder judicial, los favores que terminan debiéndose unos con otros. Oye, súbeme, méteme este personaje notario, ayúdame en la quina para esto otro, esta persona es del mismo pensamiento político nuestro, nos puede ayudar, está disponible para que nos ayude en esta otra cosa. ¿No? Sí, de hecho las notarías, que a uno se lo olvida, pero son parte igual del Poder Judicial, son lo que se llaman los administradores o auxiliares de la Administración de la Justicia. En la notaría hay mucho que hacer, en el fondo. Y conservadores de bienes de raíces, que siempre se quedan un poquito... Exactamente. Que son jugosísimos, sí, ¿no? Los sueldos y lo que ganan, lo que pueden llegar a ganar, ¿no? Y el poder que tienen y las relaciones de poder que tienen justamente con el Congreso, con la Corte Suprema. No, hay mucho paño que cortar. Yo creo, o sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es la luz, digamos? ¿Cuál es la salida? Yo, primero que nada, más transparencia. Y ahí yo valoro... todos los medios que están tratando de sacar a la luz pública todo esto, mientras más transparencia haya, no significa que la transparencia sea equivalencia a probidad o a falta de corrupción, pero mientras más transparencia haya, va a ser más difícil que hayan actos de corrupción. Y eso acá tenemos que ser súper duros en el fondo. Acá no podemos tener cajas negras, en ningún caso. Y mientras más transparencia haya, vamos a estar más... ¿Tú eres de la idea entonces que se conozcan estos chats? Porque ahora, además, estábamos hablando recién de la Suprema, esta comisión de ética está pidiendo precisamente, obviamente, ¿no? Está pidiendo estos chats a Fiscalía para saber cómo tiene que ver esto y cómo tiene que sancionarse si es que cabe alguno de sus miembros, ¿no? Como dice esta misma bajada de interferencia.cl, que el expediente de la instancia disciplinaria debería constar, ¿no? La copia certificada de las comunicaciones digitales de 2 casos donde aparecen vinculados los ministros Carroza, Vivanco y Letelier, ¿no? Son 3 que han sido nombrados en estos chats, ¿no? Con Poblete. Y los otros con Hermosilla, uno con Poblete y otro con Hermosilla, ¿no? Se baraja la posibilidad de pedir una copia fiscal nacional, pero el actual sistema de persecución penal establece que los antecedentes de una investigación están vedados a terceros ajenos al procedimiento. Pero claro, la Corte Suprema, como estamos hablando acá, es juez y parte, por un lado, del máximo tribunal. Claro. Un tercero, pero no queda tan claro que sea un tercero, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Es como un primerísimo y un tercero a la vez. Sí, y un primero, un segundo y un tercero. Ahora, cuando digo transparencia, está bien este caso, pero a mí me gusta lo que esto puede originar hacia el futuro. Yo creo que ahora para adelante los jueces u otras personas van a ser un poco más cautos al momento de comentar
nombramientos en... Por lo menos las próximas 3 semanas, porque después esto todo se olvida y sigue... Sí. No, yo creo que esto puede cambiar. Yo creo que esto está cambiando la forma de generar los nombramientos. Espero, tengo esa esperanza. Se me ocurre, estoy hablando un poquito en borrador, ¿no? Pero así como la CIA desclasifica sus documentos y pone en negro ciertas cosas que no pueden ser reveladas por razones de seguridad, a lo mejor pudiera haber alguna instancia que borrara algunas cosas que fueran complicadas de la perspectiva del secreto profesional, por ejemplo, o del derecho a la defensa de un abogado con su cliente. O el derecho a la honra, porque realmente datos personales, los WhatsApp que no tienen por qué entregarlo. Tú, porque la CIA lo entrega décadas y décadas después. Y claro, y tener esa garantía de que por lo menos alguien se hace responsable, digamos, de haber censurado esas partes con algún criterio jurídico detrás. ¿Qué instancia podría ser eso? No lo tengo idea, pero a lo mejor tú puedes caminar hacia ese tipo de reflexión, ese tipo de instancias que permitan lo que tú dices, Roberto, de tener mayor transparencia. Sí, y tiene que ver también, me imagino, con todos los nombramientos de cómo se están haciendo, ¿no? Claro, no vienen de Marte, por supuesto, las personas, pero cómo lo hacemos para que realmente los nombramientos tengan la independencia que los 3 poderes del Estado tienen que tener, ¿no? Para que funcione una república. Y esto lo dijo Montesquieu hace bastantes años ya, ¿no? Yo creo que sin saltarse la fila es un principio, ¿no? De eso de que el que está 50º pase a la terna, yo creo que eso debería estar... ¿Cómo lo hacemos, no? Y cómo hacemos también legislación comparativa con otras sociedades y otras democracias más... Yo creo que tampoco se trata de ser, que si quieres tú en este tipo de aspectos, ¿no? Tampoco se trata de ser demasiado purista, en el fondo, en el sentido que siempre van a haber apoyo. Yo trabajé harto años en el Congreso y a nosotros nos llegaban las carpetas para los nombramientos de jueces o lo que sea, y de repente te tocaba, no sé, por un abogado que se está presentando para algún cargo, y te llegaba una carta firmada por 40 colegas de él. Nosotros nos parece que esta persona cumple con los requisitos, bla, bla. Eso a mí me parece que no tiene nada malo. Que hayan apoyos que sean públicos no me parece nada malo. Lo malo es el tráfico de influencia, ¿cierto? Lo malo es cuando hay presiones indebidas. Y el tema de las evaluaciones, si tú miras el promedio de la evaluación funcionaria, si el promedio es 7, no tengo idea si es 7 o 10, pero casi todos tienen 6, 9, o sea, todos se autoevalúan también con eso. Entonces, las evaluaciones también están súper... no sirven para establecer diferencias, porque tú podrías decir, es cierto que hay un espacio para la política que tiene que haberlo, de alguna manera, pero si tú pudieras decir realmente, mira, tú, técnicamente hablando, si eliges entre estos 5 candidatos que tienen estos puntajes, no vas a cometer un error. Y tú haces, digamos, política en torno a 5 candidatos que son reconocidamente los mejores, los más competentes. Pero lo que es inaceptable es que el que está 50 avanza allá. Y otro tema es la probidad, que sean pro... Un buen fiscal, hoy, con la legislación de hoy, que hace su pega de manera intachable, persiguiendo al que hay que perseguir, ese fiscal nunca va a ser fiscal nacional. Nunca va a ser fiscal nacional. Nunca va a ser fiscal nacional. Mira lo que le pasó a Carlos Gajardo, por ejemplo, ¿no? Que... No solo y él Gajardo, lo dijo, incluso, yo para aquí, Carlos Gajardo dijo, para aquí me voy a proponer si yo sé que no, esto no se hace así, ¿no? Claro, porque después tiene que llegar el poder político, el Senado puntualmente, y decidir quién es. Si este gallo persiguió a este bando o persiguió a este otro bando, ya está vetado por los votos que necesita para sacar esos 2/3 altísimos de quórum. Sí. Para ser por eso muchas veces se busca gente de afuera, en el fondo. Claro. Como el caso ahora del actual fiscal. Seguimos con el siguiente titular. Mira, ministra Jara llama al Senado a acelerar la votación de reforma de pensiones y critica dichos de Mata. Y a propósito de cosas que tiene que resolver el gobierno, esta reforma de pensiones, hagamos una pausa, lo conversamos a la vuelta de una pequeña pausa, primer día de julio, llegó problemado Julio, hacemos una pausa y seguimos conversando. Llego con la silla eléctrica, Julio. Muy bien, seguimos conversando la actualidad, primer día de julio, primer día de la semana. Hay varios meses que ha caído día lunes, primer día, ¿no? Sí. Julio llegó ordenado. Dices que hay una tesis, oye, puedo hacer un pequeño paréntesis, que si el año tuviera 13 meses, ¿ya? Cada mes tendría 28 días. Y siempre el lunes podría ser primero, en el fondo. Qué buena idea. Sí, hagamos una ley corta. Oye, resolvámoslo después de la constituyente no lo consideró. Legislación y justicia. Juliano Gregoriano, está actualizado el calendario gregoriano, así que hay que cambiarlo. Lo tienen en el orden de nosotros, viste que no funcionan todas las cosas así. Ya, estábamos viendo el siguiente titular, mira. Ya a propósito de cosas que están sin resolver,
La ministra Jara llama al Senado a acelerar votación de reforma de pensiones y critica dichos de Matei, ¿no? Está sin resolver por la clase política completa, no solamente un problema de gobierno esto, ¿no? Hablemos de lo que dijo precisamente la ministra del Trabajo. Porque este es un proyecto que tiene una tramitación que todavía le queda camino y por tanto no puede seguir esperando para que las contingencias electorales que vamos a vivir a fin de año no se terminen tomando el debate y no podamos resolver este nudo tan central para la vida de los chilenos. Sí, por cierto, algunos con preocupación ven, cierto, que como no tenemos mayoría en el Parlamento, esto se podría dificultar, pero la verdad es que yo hasta el momento no veo ningún senador de la República defendiendo a las AFP y si lo hubiera sería bueno que lo dijera. Está bueno eso. Ya la idea de legislar estaría ser esta semana, ¿no? Y además criticó los comentarios, como decíamos, de la alcaldesa Belén Matei y también candidata, al menos la que más se conoce de Chile Vamos, ¿no? Quien consideró que la reforma no es una prioridad para los chilenos, dijo Belén Matei, y la distribución del 6% adicional de cotización sigue siendo un punto de controversia, luego de que la propuesta inicial del gobierno fuera rechazada en enero de este año. Está complejo esto, ¿no? Esto de tu sector, ¿qué opinas al respecto? Sumamente complejo y yo siento, esto voy a dar mi opinión en fondo como consultor o analista político y comunicacional. Yo creo que si hoy día la ministra Jara empieza una nueva ofensiva con esto es un poco para tratar de sacar el tema de la agenda de la cuenta de la luz, en el fondo. Tratar de darle a los medios algo más de qué hablar, porque hoy día los medios han estado hablando solo de la cuenta de la luz, nosotros mismos hemos estado hablando casi solo de la cuenta de la luz, entonces de alguna forma esto ayuda a que haya algo más spicy en la agenda. Que se diluya la agenda, digamos, con claro, en el fondo, de temas que no solamente afectan. Lo que se conoce como tirar la pelota para el córner, ¿cierto? Porque hoy día en reforma provisional no ha habido nada nuevo con respecto a la última semana. La discusión en el Congreso está súper fome, están recibiendo invitados solamente, y hace dos cosas la ministra Jara. Por un lado, interpela a la oposición a aprobar esta cuestión, y segundo, sale a pegarle a Belén Matei. De alguna forma también de tirar la pelota para el córner o hacer que la disputa sea Matei versus gobierno y no la cuenta de la luz. Matei, que ya había tenido la semana pasada, viene problemado en términos comunicacionales por lo que dijo sobre el narcotráfico en la política. Exactamente. ¿No? Entonces, de alguna forma yo siento que hay una estrategia, quizás, no sé, o quizás ha sido espontáneo, pero una forma de salir a pegarle a la líder de la oposición para tratar de equiparar las cosas con lo que le están pegando al gobierno. Diluyendo la mirada sobre la electricidad, abriendo un flanco comunicacional, ¿no crees así? No, yo tengo otra mirada, yo tengo otra perspectiva. Yo creo que este ha sido el único proyecto emblemático del que queda del gobierno, de lo que fue la apuesta, digamos, programática del gobierno. Es un proyecto emblemático en el sentido del legado, ¿no?, famoso que están tratando de construir. Y la disputa tiene que ver con los emblemas y los símbolos. Yo creo que simplemente aquí la oposición no le quiere dar el punto al gobierno para signar al gobierno como un fracaso desde la perspectiva política. Ya. O sea, como un naufragio completo de la perspectiva política. Y por lo tanto el gobierno tiene que hacer todo lo posible en un plazo súper acotado para intentar reflotar este tema y que no quede en el olvido. Entonces yo creo que no es tan táctico el tema, sino que más bien estratégico. Y mi impresión es que va a pérdidas el gobierno, porque sí es verdad que el tema de la luz se lo va a comer, digamos. Entonces, ahora igual el tema que sale, falta un meme acá, pero Julio llegó con sueldo mínimo más gordito, ¿eh? A partir de hoy son 500.000 pesos. Que podría ser un buen gancho también para el gobierno esto. Para pagar la luz. Que dice esta nota de cooperativa, supone un aumento nominal del 43% en comparación con el inicio del gobierno de Gabriel Boric y un alza real del 20% descontada la inflación, y también es un importante paso en la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de Chile, dijo la misma ministra Yanez Jara, ¿no? Sí, de hecho, yo escuché ayer a la ministra en un programa de televisión y decía que la periodista le preguntaba, ya, sube el sueldo mínimo, pero sube la luz. Y la ministra Jara dijo lo que todo el mundo habría dicho en su lugar. Dijo, imagínense lo que hubiera sido el aumento de la luz sin el sueldo mínimo. Y eso es lo grave, porque el sueldo mínimo... TVN, ¿no? Sí, en el Estado Nacional. Y eso es grave porque el sueldo mínimo no le llega a todo el mundo. Son 800.000, si no me equivoco, los trabajadores que hoy día lo están recibiendo. Y el alza de la luz sí es para todos. Y los subsidios, esto nos faltó decirlo antes, pero hay que decirlo, los subsidios hoy día están pensados para el 40% de los sectores más vulnerables, y ni siquiera para todos, sino que dentro del 40% hay que postular al subsidio
me contaron que anoche más de 1 millón de personas postularon o se metieron a la plataforma hasta las 4 de la mañana. O sea, ese es el nivel de histeria que se está generando. Es que deja sumarte un dato para que lo profundice. Probablemente Recuerda sea gente de trabajo informal también los más vulnerables, es verdad ese punto. Recuerda que, según datos oficiales, solamente hay un quintil que puede llegar sin deuda a fin de mes. O sea, estamos hablando que hay cuatro quintiles que están endeudando en Chile para llegar a fin de mes. Imagínate con esta alza de la luz, ¿no? Entonces el salario mínimo, el fondo es como cuando, es como típico meme de como hay un barco gigante y hay como una pequeña retroexcavadora que está como sacando la tierra por abajo, el fondo. No te da. Y 40% tampoco te da. Así como tú bien dices, muchas veces cuando en Chile se habla de políticas focalizadas, se habla de focalizadas para los 3 quintiles o para los 4 primeros quintiles. Siempre se deja afuera el quintil más rico y está bien, porque es el que tiene mayores recursos para rascarse con sus propias uñas. Pero hoy día estamos llegando, perdón que volvamos al tema de la luz, pero es que es el tema gravitante. Estamos llegando a que hoy día el gobierno está pensando en subsidios para los 2 primeros quintiles, y ni siquiera para todos, para ciertas personas dentro de los 2 primeros quintiles. Entonces, me parece a toda luz insuficiente. Hay una cosa ideológica también. El gobierno, el programa del presidente Boric llegaba con una lógica universalista de derecho y con una discusión muy fuerte con respecto a la antigua concertación, con respecto de los subsidios, de ser focalizado en la entrega de este tipo de ayuda. Y finalmente el gobierno de Boric ha sido más más focalista de quizás todos los gobiernos que ha habido, digamos, con respecto comparados de la concertación nueva mayoría y ahora lo que ni siquiera tiene nombre, ¿no? Y es raro porque supuestamente el tema tiene que ver con cómo tú vas generando no solamente derechos, sino que también vas generando ciertas economías, ¿no? Que tiene que ver con cierto pensamiento, con Keynes, etcétera. Entonces, a mí por lo menos me llama mucho la atención de que el gobierno tan rápido se haya deshecho de las ideas principales económicas que tuvo con respecto de este debate, que es un debate súper teórico, pero es interesante porque te demuestra de alguna manera que estamos, digamos, más gobernados por Marcel que por Boric, por decirlo de una manera simplificada. Quién sabe, porque quizás también ha cambiado ha cambiado harto Boric también, del diputado Boric al de ahora, que no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Todo lo que ha pasado, ese sillón de O'Higgins quizás... Él mismo lo ha reconocido. Merece... Y que otra cosa con guitarra y todo eso. Entonces quizás el universalismo, que era campante cuando eran diputados, que era campante en el programa, que era campante cuando era en oposición, y Piñera justamente tenía que entregar recursos por la pandemia, ese universalismo ahora se dan cuenta que no funciona tanto cuando uno está en la moneda. Sí, pero no funciona tanto, pero resulta que el estallido social era de gente no del primero y segundo quintil solamente, eran de todos los quintiles, salvo del último. Entonces tú también ahí... no estás atacando, digamos, el problema, el malestar. A propósito de esto, ¿no? De lo de tramos, veamos, y de quintiles, veamos cuáles son precisamente los tramos más afectados, que los que más se van a ver afectados de acuerdo a sus comunas con este aumento de las tarifas. A ver, el consumo menor a los 40.000 pesos de la cuenta de luz es el primer tramo, ¿no? Y las comunas que se van a ver más afectadas son estas las que están ahí a continuación, con Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, mira los porcentajes al lado, 33% en el caso de Copiapó, Santiago 26%, Cerrillo, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, en fin, 32%, ¿no? Puerto Montt, con la empresa Crel. Consumo entre 45.000 y 65.000, que este sería el segundo tramo, ¿no? Y que sufre más el aumento que el anterior. Exacto, eso es muy interesante. Sí, el segundo tramo se aumenta mucho más, ¿no? Y acá los que están en Enel, por ejemplo, 48%, Copiapó va a llegar hasta un 59%, fíjate, en este segundo tramo. Valdivia 32%, Puerto Montt 43%. A los CITE también. Y esto es lo que tú decías, este es el tercer tramo, un consumo mayor a 65.000 pesos en la cuenta de la luz, y aquí están, mira, en Copiapó, en Melat, 51% le van a subir la luz de una, ¿no? En este tramo donde más se gasta. En fin, está... Ve las ciudades más contaminadas por leña. Eso va a haber una crisis por leña. El sur de Chile, que sigue siendo muy contaminado. Uno va al sur y te quedas impregnado con olor. Coyhaique, Temuco, son ciudades que tienen mucho problema. ¿Cómo crees tú que le va a pegar esto, ya que Roberto pone el tema también de que no era el año? Es como el chiste ese, no es momento para dejar de fumar. no era momento para subir las tarifas eléctricas.
¿Cómo le irá a pegar, no? Elección de gobernadores, elección de core, elección de alcalde, elección de concejales. Yo creo que ahora tiene una buena aprobación Boric, pero buena, entre comillas, digamos. Según la academia, sí, pero bueno, por eso te digo, ¿no? Pero yo creo que va a producirse en algún momento la estampida, como pasó con Piñera también en su momento, y como ha pasado con los candidatos a parlamentarios o municipales de gobiernos impopulares que terminan desmarcándose del gobierno, un fenómeno Codina al cuadrado, digamos. Yo creo que esto va a generar una oposición dentro del oficialismo y los distintos candidatos van a sacar el mayor provecho posible también a esta situación, lo cual va a generar mayores tensiones, mayor electrificación del propio gobierno. Oye, nos quedan 5 minutos, esto continúa en su casa, por supuesto, toda esta reflexión. Roberto, tú nos pediste un titular de algo que ocurrió para ti muy serio en Estados Unidos, ocurrió esta mañana, hora chilena, que es el siguiente. El Supremo de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, concede a Trump amplia inmunidad por sus actos como presidente. La sentencia aprobada por la mayoría conservadora complica la acusación y supone un claro triunfo para el expresidente, que ya ha logrado, además de dilatar el proceso. ¿En qué consiste esto? Digamos ya que la Corte Suprema de Estados Unidos es muy, muy poderosa porque son muy pocos miembros para un país de más de 200 millones de habitantes. Exactamente. Claro, porque es distinta a nuestra Corte Suprema. Hay que decir que cada estado tiene su propia Corte Suprema que ve causas como nosotros. Este es más bien una especie de TC, Tribunal Constitucional, claro, porque tienen la atribución de la Constitución gringa, al fondo. Entonces ve pocas causas, pero hace pronunciamientos de este tipo que son gravitantes. Acuérdese, hace poco también hizo un pronunciamiento sobre el aborto, que también fue muy gravitante. Y efectivamente, y otra diferencia con nuestro TC es que los miembros de nuestro TC, de nuestro Tribunal Constitucional, tienen una duración fija, en el fondo, en años. Ya. En cambio ya duran hasta que se retiran, hasta que se mueren. Estos son leyes para siempre, entonces, que este Tribunal Supremo da para federal, para todos los estados, para la cincuentena de estados. ¿En qué consiste esto puntualmente? Son 9 miembros y hoy día hay 6 que están aliados con Trump, en el fondo. Que son los que Trump dejó amarrados, muchos de ellos antes de dejar. Y otros vienen de antes de Trump, también hay que decirlo, pero él nombró varios. Sí. Clave, ¿no? Para esta mayoría. Exactamente. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, el problema, como lo decía el titular, es que esta sentencia, esta resolución, de alguna forma, interpreta que el presidente tendría inmunidad por ciertos actos mientras es presidente. Y eso es grave porque pasa a llevar lo que entendemos por el Estado de Derecho, que nadie está por sobre la ley, sino que es la ley la que gobierna, ¿cierto? Mientras eres presidente de la República, tienes inmunidad completa. Puedes hacer cualquier cosa. Completa, pero se habla de cierta inmunidad en ciertos actos. Corona un rey durante un periodo de tiempo. Ah, mira, o sea, y esto significa entonces que de ser presidente se podría autoindultar. Y se entiende que esa es la razón por la que saquen esto ahora, en el fondo, porque acuérdense que Trump ya ha sido condenado por delitos menores, pero él está enfrentando juicios mayores, sobre todo hay uno sobre un eventual, no quiero hablar más de la cuenta, entonces una eventual que se metió en tema de las elecciones, ¿cierto? Y que pudo haber modificado la elección. Sí, entonces, algún tipo de fraude ahí. Algún tipo de fraude electoral. El asalto del Capitolio, todo ese episodio. Exactamente, hay acusaciones más graves. Entonces, si esas acusaciones se resuelven cuando él ya es presidente, él se podría autoindultar. Oye, qué horripilante el debate entre Trump y Biden. Básicamente porque ni siquiera estamos hablando de dos candidatos a la presidencia, sino que estamos hablando de un expresidente y un presidente en ejercicio. Nada más, nada menos, ¿no? Se supone que eran dos colosos que se enfrentaban a hablar de su país, porque pucha que nos complica el país. De hecho, sube el dólar, por ejemplo, y no sube la cuenta de la luz. Así de simple. Así de simple. Porque están las generadoras están ligadas al dólar. Si la guerra se extiende, la situación de los precios de la energía se van a... Así que esto no es que pasó en Estados Unidos nomás, esto nos afecta directamente como país. Y tiene que ver con la política exterior, ojo, porque apoyar a Ucrania de manera tan acrítica también tiene sus complejidades. Oye, de hecho, es curioso lo que pasó en el debate de la semana pasada, lo que estamos viendo justamente en pantalla. Por primera vez en la historia de los debates televisivos se enfrentaron dos personas que habían estado en la Casa Blanca, una ahora y otro antes. Nunca antes había pasado. Y mira la forma que lo hicieron. Obvio. Y entonces era una recriminación constante de cuando tú hiciste esto, tú hiciste esto otro, tú no hiciste esto, etcétera. En vez de hablar de propuestas, de planes a futuro, etcétera.
tremendo lo que puede ocurrir acá, y los demócratas... Bueno, pero lo más grave es que Biden se derrumbó. Yo creo que si había un hito de ese debate fue que Biden tiene algunos niveles la portada de la Time lo dice todo, sí, ¿no? y el editorial board, que es una editorial muy prestigiosa, el New York Times también, o sea, el titular fue: por el bien del país, el presidente Biden tiene que dar un paso al costado. Y son los dos medios más ligados a los demócratas, al pensamiento demócrata que... Exactamente, no hay un hecho a la causa. Yo no dudo, y acá lo digo en on, no dudo que Biden se va a bajar. El punto es cuándo, dicen que va a ser esta semana, y ahí empieza lo sabroso. Esta semana. Yo tengo dudas de que se baje. Yo creo que no puede. Veamos el próximo lunes. Sí. Vamos a ver quién gana, porque yo creo que, o sea, es que no puede, Biden no está en condiciones. Si ya, es obvio que no está en condiciones de seguir. ¿Cómo lo pero tampoco tienes un reemplazo tan claro para hacerlo. Por eso el Partido Demócrata tiene que hacerlo ahora. La Kamala Harris, la Hillary Clinton, el gobernador Newcomb, de California Newsom, sí, el gobernador de California suena mucho y es muy bueno. Sí, pero él no quiere, porque él quiere ganar. En 4 años, no perder ahora. Don Roberto Bonita, muchas gracias por haber venido a esta conversación ciudadana, y ya sabemos, para interferencia.cl, desde 3.000 pesos, ya un tercio, un chop a esta altura con la inflación. Con las cuentas de la luz. Media hora de luz. Un infinitesimal de la cuenta de la luz. Una polleta prendida, sí, durante 10 minutos. Una carga celular ya. Una carga celular. Hay que pensarlo 2 veces antes de cargar el celular. No, con eso nos ayuda a nosotros a hacer periodismo independiente y publicar cosas como las que hemos comido conversando. Así que Andrés, salud grande al equipo de Interferencia de parte nuestra. Muchas gracias. Que estemos bien. También gracias por la sintonía, que tengas una gran semana siempre junto a nosotros. Nos vemos mañana en Vía X. Chao, chao.